En Chile existen lugares abandonados que parecen imposibles de creer, pero son completamente reales. Sitios detenidos en el tiempo, ruinas levantadas en escenarios extremos y lugares donde todavía quedan huellas de historias que cuesta imaginar que hayan ocurrido de verdad. En este recorrido vamos a entrar en 9 lugares reales de Chile que hoy siguen ahí, abandonados, silenciosos y casi intactos. Y mientras avances en la lista vas a entender por qué algunos de ellos parecen sacados de otra realidad. Empecemos por el número 9 de la lista, Ballenera de Quintay, región de Valparaíso, la factoría de Leviatanes. A escasos kilómetros de la sofisticación de Valparaíso y Viña del Mar, se encuentra una caleta que esconde uno de los pasados industriales más sangrientos y fascinantes del siglo XX marino. La Ballenera de Quintay no era un simple puerto de pescadores, era un complejo de matanza y procesamiento a escala industrial operado por la compañía industrial Indus a partir de 1943. En su época de mayor apogeo operativo, esta planta era capaz de faenar y procesar hasta 16 cetáceos diarios, convirtiendo a Chile en uno de los epicentros mundiales de la industria ballenera. La ingeniería de Quintay estaba diseñada con un pragmatismo brutal, optimizada para la logística de pesos muertos masivos. Los buques cazadores, equipados con cañones de arpones explosivos en la proa, remolcaban los inmensos cuerpos de ballenas azules, de aleta y cachalotes hasta la rampa de varadero de la planta. Allí, mediante un sistema de winches a vapor de alta tracción, los cadáveres de hasta 100 toneladas eran izados hacia la plataforma de despice o flensing deck. El proceso era una cadena de montaje termodinámica. Los matarifes, armados con cuchillos curvos del tamaño de guadañas, despojaban al animal de su capa de grasa subcutánea. Esta grasa era arrojada directamente por gravedad a inmensas marmitas cilíndricas presurizadas, digestores, ubicadas en el nivel inferior, donde se hervía a altas temperaturas para extraer el aceite de ballena, vital en aquella época para la fabricación de margarinas, jabones y lubricantes de precisión. El entorno era dantesco. Los testimonios históricos relatan que la bahía de Quintay se teñía literalmente de rojo carmesí debido a la exsanguinación de los cetáceos, mientras el aire se saturaba de un vapor denso y dulzón producto de la ebullición de los tejidos marinos. Nada se desperdiciaba. La carne se procesaba para consumo humano, especialmente hacia el mercado japonés post-Segunda Guerra Mundial. Los huesos se trituraban para crear harina fertilizante rica en fósforo y calcio, e incluso el ámbar gris de los cachalotes se extraía para la perfumería francesa de alta gama. La entropía de Quintay fue provocada por el colapso directo de su materia prima. La cacería desenfrenada diezmó las poblaciones de cetáceos en el Pacífico Sur hasta llevarlas al borde de la extinción matemática. En 1967, ante la inviabilidad económica de enviar flotas cada vez más lejos para encontrar una sola ballena y las incipientes presiones internacionales por la conservación marina, la Indus cerró las válvulas de vapor para siempre. La Ballenera de Quintay es un esqueleto de concreto armado y fierro oxidado asomado al Océano Pacífico. Sus enormes chimeneas de ladrillo refractario apuntan al cielo como obeliscos de una era extractivista, y los fosos de los digestores se asemejan a los cráteres de un campo de batalla bombardeado. Curiosamente, la naturaleza ha reclamado el lugar. Las estructuras han sido parcialmente restauradas por fundaciones y biólogos marinos para estudiar la misma fauna que antes trituraban. El sitio es un recordatorio físico de la agresividad de la revolución industrial aplicada al mar, un lugar de un silencio sepulcral que contrasta con el estruendo de las olas rompiendo contra las rampas de concreto donde alguna vez se arrastraron a los gigantes del océano. Antes de continuar, suscríbete al canal si te gustaría seguir explorando los pueblos abandonados y lugares olvidados de todo Latinoamérica. Número 8. Puerto del Hambre, Ciudad del Rey Don Felipe, Magallanes, la tumba colonial del fin del mundo. Mucho antes de que el salitre o el cobre dictaran el destino de Chile, la geopolítica del siglo XVI intentó conquistar el laberinto marítimo más peligroso del planeta, el Estrecho de Magallanes. En 1584, bajo las órdenes del rey Felipe II de España, el navegante y explorador Pedro Sarmiento de Gamboa fundó la ciudad del rey Don Felipe. Su misión no era comercial ni agrícola, era estrictamente militar. Buscaba fortificar el paso bioceánico para evitar que corsarios ingleses, como Francis Drake, cruzaran hacia el Pacífico para saquear los galeones españoles cargados de plata del Virreinato del Perú.
Sarmiento de Gamboa cometió un error fatal de planificación logística basado en el desconocimiento de la climatología austral. Eligió un asentamiento en la ribera norte del estrecho, a unos 60 kilómetros al sur de la actual Punta Arenas, un área donde la estepa patagónica se encuentra con el bosque subantártico. Las más de 300 personas que desembarcaron, entre soldados, artesanos, mujeres y niños, traían semillas de trigo, herramientas de labranza y armaduras forjadas en Toledo. Sin embargo, se encontraron con un suelo glacial estéril, vientos arrachados que superaban los 100 kilómetros por hora, los temidos willywaws, y un invierno crudo donde la luz solar se reducía a escasas horas al día. La agricultura fracasó de forma absoluta en el primer intento. La cadena de suministros era inexistente, y el propio Sarmiento de Gamboa fue arrastrado por una tormenta hacia el Atlántico, siendo posteriormente capturado por piratas ingleses y dejándolos a su suerte. Aislados en el confín de la tierra, los colonos iniciaron una agonía metódica. Lo que ocurrió en la ciudad del rey Don Felipe fue un caso de estudio clínico de colapso por inanición y escorbuto en condiciones de hipotermia extrema. Sin vitamina C, los cuerpos de los colonos perdieron la capacidad de sintetizar colágeno. Las encías sangraban masivamente, las heridas antiguas se reabrían y la debilidad muscular impedía incluso salir a recolectar mariscos en las aguas heladas. Cuando 3 años después, en 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish ancló en la bahía, no encontró el fuerte imponente que esperaba combatir. En su lugar, halló las ruinas de madera y solo a un puñado de sobrevivientes en estado esquelético, rodeados de cadáveres insepultos. Con la ironía oscura que caracteriza a la historia naval británica, Cavendish rebautizó el lugar en sus cartas náuticas como Port Famine, Puerto del Hambre. En la actualidad, Puerto del Hambre es un monumento histórico nacional donde el viento patagónico no se detiene jamás. Las excavaciones de arqueología forense han desenterrado restos óseos que evidencian estrés nutricional extremo y fracturas no soldadas. No quedan imponentes ruinas de piedra, solo monolitos conmemorativos y los contornos en la tierra de lo que fue la primera iglesia y los fortines. Es un paisaje desolador que sirve como advertencia brutal. La soberanía imperial sobre el papel no significa absolutamente nada cuando el clima y la geografía deciden dictar su propia sentencia de muerte. Número 7. Ruinas de Huanchaca, región de Antofagasta. El castillo de plata que devoró el desierto. A simple vista, quien transita por el litoral sur de la ciudad de Antofagasta pensaría que está frente a un castillo medieval escocés o a las murallas defensivas de una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, las ruinas de Huanchaca son un monumento a la ingeniería termodinámica y al esplendor extractivista sudamericano del siglo XIX. Se trata del establecimiento industrial Playa Blanca, la fundición de plata más grande y avanzada de Sudamérica en su tiempo, inaugurada en 1892. La historia de Huanchaca es una anomalía transfronteriza. La fundición fue financiada por capitales bolivianos, chilenos e ingleses agrupados en la Compañía Minera de Huanchaca de Bolivia. El mineral de plata provenía de las profundidades de Pulacayo, en el altiplano boliviano. La estrategia era audaz: transportar toneladas de mineral en bruto a través del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, FCAB, bajando desde la cordillera de los Andes hasta la costa del Pacífico, donde abundaba el agua de mar necesaria para el enfriamiento de los procesos industriales y donde el puerto facilitaba la exportación de los lingotes, bullones, hacia Europa y Estados Unidos. La estructura fue un desafío técnico monumental. Diseñada para procesar el sulfuro de plata, la planta requería elevar las temperaturas a niveles críticos. Se construyó utilizando andesita, una roca ígnea volcánica de extremada dureza extraída de canteras locales, cortada en bloques ciclópeos y ensamblada para albergar docenas de hornos de calcinación tipo reverbero, sistemas de amalgamación y plantas de refinación. El complejo requería quemar miles de toneladas de carbón traído de Inglaterra y Lota para generar el calor y el vapor necesario que movía las dinamos eléctricas y las trituradoras mecánicas. En su época dorada era una ciudadela de fuego, hollín y vapor, iluminada de noche por arcos eléctricos que contrastaban con la oscuridad del desierto de Atacama. El fin de Huanchaca no llegó por una catástrofe natural ni por un agotamiento inmediato del mineral, sino por las fluctuaciones implacables de la economía global. Poco después de su inauguración, el precio de la plata en el mercado internacional se desplomó dramáticamente. El llamado Crimen de 1873 y sus consecuencias en las décadas posteriores.
Paralelamente, las vetas en Pulacayo comenzaron a mostrar una ley mineral más baja y surgieron inundaciones catastróficas en los socavones andinos. Mantener encendidos los inmensos hornos en Antofagasta se volvió un desangre financiero insostenible. En 1902, apenas 10 años después de encender sus calderas, la compañía apagó los hornos definitivamente y procedió a desmantelar toda la maquinaria exportable, dejando solo el esqueleto lítico. Hoy, las ruinas de Huanchaca son un coliseo industrial. Caminar entre sus inmensos muros de contención de 20 metros de altura es transitar por los pasillos de una máquina gigantesca que fue vaciada de sus órganos de acero. La oxidación de los escasos restos metálicos insertados en la andesita mancha las paredes de rojo, y la salinidad del Pacífico se encarga de erosionar lentamente la piedra. Huanchaca es la prueba física de que la inversión multimillonaria y el ingenio estructural más avanzado no pueden proteger a una ciudad industrial de las frías matemáticas de la Bolsa de Valores Internacional. Número 6. Caleta Buena, región de Tarapacá, el puerto suicida colgado del acantilado. De todos los puertos abandonados en la inmensidad del norte chileno, ninguno desafió tanto a la gravedad y al sentido común como Caleta Buena. Ubicado entre Iquique y Pisagua, este no era un puerto convencional construido a nivel del mar. Debido a la morfología abrupta del farellón costero de la cordillera de la costa, Caleta Buena estaba dividida en dos: el campamento alto, ubicado en la pampa desértica, y el bajo, encajonado en una minúscula franja rocosa a orillas del mar. Entre ambos puntos había una caída casi vertical de más de 750 metros de altura. Durante el auge de la edad del salitre a finales del siglo XIX y principios del XX, millones de toneladas de nitrato de sodio debían ser bajadas desde la pampa hasta los buques clíperes que esperaban en la bahía. Construir una ruta ferroviaria serpenteante era costoso y lento. La solución fue una hazaña de la ingeniería de tracción: la construcción de un sistema de planos inclinados, funiculares, accionados por gravedad y contrapesos hidráulicos. El sistema era un reloj suizo de altísimo riesgo. Los carros cargados con decenas de sacos de salitre descendían por rieles anclados directamente al acantilado con una pendiente que superaba los 45 grados. El peso brutal del carro que bajaba se utilizaba mediante un sistema de poleas masivas de acero y cables trenzados para subir los carros vacíos o cargados de carbón y suministros básicos desde el puerto hacia la pampa. Era una danza constante de toneladas suspendidas sobre el vacío, donde una falla en el cable o un error en los frenos mecánicos significaba un descarrilamiento catastrófico que pulverizaba carros, carga y operarios contra las rocas del fondo. En el sector bajo, el espacio era tan limitado que las bodegas, la aduana, las pulperías y las viviendas de los trabajadores estaban construidas sobre pilotes incrustados en la roca viva, parcialmente suspendidas sobre el mar batiente, formando un laberinto de madera de pino Oregón importado y planchas de zinc. La destrucción de Caleta Buena fue un golpe de gracia doble. A partir de la Primera Guerra Mundial, el ingeniero alemán Fritz Haber descubrió cómo sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire, creando el salitre sintético y destruyendo para siempre el monopolio natural chileno. Las oficinas salitreras comenzaron a quebrar en masa, y el tráfico de carga por los funiculares de Caleta Buena se desplomó drásticamente en la década de 1920. Sin embargo, el fin físico del puerto llegó bajo circunstancias sospechosas y dantescas. En 1940, cuando el puerto ya agonizaba económicamente, un incendio voraz, avivado por los intensos vientos de la costa y el material altamente inflamable del salitre incrustado en las maderas de las construcciones, redujo todo a cenizas en cuestión de horas. La pendiente del acantilado hizo imposible que cualquier equipo de bomberos de Iquique llegara a tiempo. En la actualidad, aventurarse al acantilado de Caleta Buena requiere equipo de trekking y sumo cuidado. Lo que queda es un paisaje postapocalíptico, la huella vertical de los rieles que aún corta la montaña como una cicatriz gigante, ruedas dentadas de 3 metros de diámetro semienterradas en la arena, y toneladas de fierro retorcido y oxidado precipitadas en la base del acantilado. Es el testamento de un puerto que fue construido en la cornisa de un abismo porque, durante unas pocas décadas, la rentabilidad económica justificó desafiar a las leyes más elementales de la física. Número 5. Potrerillos, región de Atacama, la ciudad asfixiada por su propio progreso. Si hablamos de ciudades fantasma chilenas, las minas de cobre ostentan un lugar preponderante, pero el caso del campamento minero de Potrerillos es único porque su abandono no fue provocado por el agotamiento del mineral.
sino por una crisis de toxicología ambiental extrema. Ubicado a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, en la aridez precordillerana de la región de Atacama, Potrerillos fue construido en la década de 1920 por la Andes Copper Mining Company. Era una metrópolis a escala en el desierto. Tenía cine, hospital de primer nivel, recintos deportivos, ferrocarril propio y una población que superaba los 7.000 habitantes en su punto álgido. El problema fundamental de Potrerillos fue el emplazamiento de su infraestructura. A diferencia de otros campamentos mineros que separaban el área habitacional de la zona de procesamiento industrial, la ciudad de Potrerillos se construyó en el mismo valle cerrado, donde operaba la gigantesca fundición y la planta de lixiviación de sulfuros de cobre. El proceso metalúrgico para extraer el cobre de minerales sulfurados, como la calcopirita, requiere procesos de tostación y fundición que liberan volúmenes masivos de dióxido de azufre y arsénico en fase gaseosa. Durante décadas, las inmensas chimeneas de la fundición expulsaron estos gases directamente sobre el campamento. Debido a la topografía de olla del lugar y a los fenómenos de inversión térmica propios de la alta montaña andina, las nubes de gas tóxico no se dispersaban con el viento, sino que caían pesadamente sobre las calles, el hospital y las escuelas. Los relatos de los exhabitantes son escalofriantes. Describen cómo las nubes grises oxidaban los utensilios de plata dentro de las casas en cuestión de horas, cómo la ropa colgada en los tendederos se deshacía corroída por la lluvia ácida incipiente, y cómo los niños desarrollaron afecciones respiratorias crónicas y fluorosis. La ciudad respiraba literalmente el veneno que generaba su propia riqueza. Para la década de 1990, bajo la administración de Codelco, la empresa estatal chilena del cobre tras la nacionalización, las nuevas y estrictas normativas medioambientales internacionales y locales dejaron en evidencia que la situación era insostenible. Los estudios de impacto ambiental dictaminaron que instalar filtros y tecnología de mitigación en la vieja fundición no garantizaba la salud de los habitantes debido a la cercanía extrema de las casas. La resolución fue drástica y económicamente dolorosa. Salía más barato erradicar a toda la población que intentar sanear el aire del lugar. A fines de los 90 se decretó el desmantelamiento de la ciudad. Las familias fueron reubicadas masivamente hacia ciudades de la costa como Chañaral o Copiapó, y Potrerillos fue declarada zona de sacrificio industrial. Hoy, Potrerillos es un escenario fantasmagórico que parece extraído de un invierno nuclear. Las calles están perfectamente pavimentadas y las aceras delineadas, pero no hay ni un solo techo sobre las casas. Codelco ordenó desmantelar todas las estructuras habitables para evitar tomas ilegales, dejando solo cimientos, algunas plazas secas y el hospital vacío, mientras, irónicamente, a unos cientos de metros, la fundición sigue operando de forma automatizada, vomitando columnas de humo de azufre sobre una ciudad habitada únicamente por el viento andino y los recuerdos de una generación que tuvo que huir del aire que respiraba. Número 4. Sewell, región de O'Higgins, la ciudad de las escaleras y el cobre. En el corazón de la cordillera de los Andes, a más de 2.100 metros de altitud y anclada en una pendiente que desafía toda lógica arquitectónica, se encuentra Sewell. Conocida mundialmente como la ciudad de las escaleras, este campamento minero fue el epicentro habitacional de la mina subterránea de cobre más grande del mundo, el Teniente. Fundada en 1905 por la Braden Copper Company, de capitales estadounidenses, Sewell no es simplemente un pueblo abandonado, es una proeza de adaptación urbanística en uno de los entornos más hostiles del planeta. Lo primero que impacta de Sewell es su absoluta falta de calles vehiculares. Debido a que fue construida sobre laderas con inclinaciones que superan los 45 grados, el urbanismo tradicional era imposible. La ciudad completa, que llegó a albergar a más de 15.000 almas en la década de 1960, estaba conectada por un intrincado sistema de escaleras de madera y concreto, con una escalinata central que funcionaba como la columna vertebral del asentamiento. Los edificios multifamiliares, pintados de colores vivos, rojo, amarillo, azul, para contrastar con la monotonía blanca de los crudos inviernos andinos, estaban construidos bajo el sistema balloon frame norteamericano, utilizando maderas importadas y recubrimientos de zinc capaces de soportar el peso de nevadas de hasta 3 metros. Sin embargo, Sewell era también un reflejo de la estricta estratificación social de los enclaves capitalistas de principios del siglo XX. El campamento estaba rígidamente dividido. El barrio americano, habitado por los ingenieros y ejecutivos extranjeros, poseía casas unifamiliares con calefacción central,
club social y comodidades de lujo. En contraste, los sectores obreros eran densos bloques de departamentos donde el hacinamiento era combatido con estrictas normas de higiene y moralidad impuestas por la compañía. A pesar de esto, Sewell desarrolló una cultura vibrante. Poseía el primer tren transandino de la región, un hospital de vanguardia, piscinas temperadas, canchas de palitroque, bowling y uno de los cines más grandes del país. La historia de Sewell está marcada a fuego por la tragedia del humo de 1945. Un incendio en las fraguas de un nivel inferior de la mina introdujo monóxido de carbono por los inmensos ductos de ventilación hacia los socavones superiores, asfixiando a 355 mineros en el peor accidente metalúrgico en la historia del país. El abandono de Sewell no ocurrió por falta de mineral. El teniente sigue operando hoy en día de forma masiva, sino por una cuestión de rentabilidad logística y seguridad civil. A finales de la década de 1960, el Estado chileno inició la Operación Valle. Mantener a 15,000 personas en la alta montaña, expuestas a riesgos de avalanchas que ya habían cobrado vidas en el pasado. Tormentas de nieve que cortaban los suministros y con costos de mantenimiento astronómicos, era financieramente inviable. La población fue trasladada progresivamente al valle hacia la ciudad de Rancagua. Sewell es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por sus escaleras silenciosas es una experiencia sobrecogedora. Las puertas de los edificios obreros y el imponente edificio de los solteros siguen allí, aferrados a la montaña, como un museo a cielo abierto de la epopeya de la extracción de cobre, un lugar donde la arquitectura tuvo que someterse a la topografía extrema de los Andes. Y antes de pasar a los 3 del final, recuerda suscribirte y dejar tu like para que podamos seguir explorando juntos los rincones más olvidados de toda Latinoamérica. Número 3. Oficina Salitrera Chacabuco, región de Antofagasta. De la riqueza al campo de concentración. El desierto de Atacama está sembrado de ruinas de oficinas salitreras, pero la historia de Chacabuco es una de las más oscuras, duales y trágicas de todo el continente. Inaugurada en 1924, cuando la crisis del salitre sintético alemán ya comenzaba a golpear al mundo, Chacabuco fue el canto de cisne de la industria del nitrato natural. Fue construida con capitales anglo-chilenos bajo el anticuado sistema de extracción Shanks, lo que la condenó a la obsolescencia casi desde el momento en que encendió sus calderas. Chacabuco era colosal. A diferencia de los frágiles campamentos de madera de Tarapacá, esta oficina fue erigida en gran parte con sólidas estructuras de adobe y concreto. Poseía una inmensa plaza central, una filarmónica con butacas de terciopelo, un hospital e impresionantes instalaciones industriales donde se trituraba y hervía el caliche, la costra salina del desierto, para cristalizar el codiciado oro blanco. Sin embargo, su vida útil fue efímera. Incapaz de competir con los precios del nitrógeno sintético, la planta cesó sus operaciones industriales en 1938, apenas 14 años después de su inauguración. El desierto, con su humedad cercana a cero, comenzó su lento proceso de momificación sobre el acero y el adobe. Lo que hace a Chacabuco imposible de creer no es su auge minero, sino su resurrección como instrumento de terror. En 1973, tras el golpe de Estado cívico-militar en Chile, la dictadura de Augusto Pinochet encontró en las ruinas aisladas de Chacabuco el lugar perfecto para instalar uno de los campos de concentración más grandes del país. Las casas de los antiguos trabajadores mineros, rodeadas por la inmensidad hostil del desierto más árido del globo, fueron rodeadas con vallas de alambre de púas electrificado. Para evitar cualquier intento de fuga hacia la pampa, el perímetro exterior fue sembrado con miles de minas antipersonales y antitanques. Más de 1,000 prisioneros políticos, médicos, artistas, ingenieros, obreros y estudiantes fueron confinados en las ruinas donde décadas antes bullía la vida pampina. Los inmensos galpones industriales se utilizaron para interrogatorios, y el implacable sol de Atacama se convirtió en un método de tortura pasiva. Hoy, Chacabuco es un monumento nacional que preserva una memoria dividida. Al caminar por su inmensa plaza polvorienta, el visitante es golpeado por la dualidad del espacio. Por un lado, los restos de la maquinaria de hierro fundido de la Revolución Industrial chilena,
Por otro, los desgarradores poemas y mensajes que los prisioneros políticos de 1973 rasparon en las paredes de adobe de sus celdas improvisadas. Alrededor de la ruina principal, carteles rojos con calaveras advierten que partes del desierto circundante aún no han sido completamente desminadas. Es un pueblo fantasma que encapsula en un solo terreno seco el clímax del capitalismo industrial y la profundidad del trauma de los derechos humanos. Número 2. Chaitén, región de los lagos, el pueblo sepultado por la furia geológica. La mayoría de los lugares abandonados mueren de viejos o por quiebras económicas. Chaitén murió en un solo día, bajo la furia térmica y geológica más destructiva de la que se tenga registro en el Chile moderno. Ubicada en la Patagonia Norte, rodeada de fiordos vírgenes y densos bosques templados, Chaitén era una tranquila y próspera capital provincial. Todo cambió abruptamente el 2 de mayo de 2008. A escasos 10 kilómetros del pueblo se alzaba el volcán Chaitén, una caldera que había permanecido dormida y sin registros de actividad eruptiva en los últimos 9000 años. Tanto es así que muchos habitantes ni siquiera sabían que la montaña boscosa que veían a diario era un volcán activo. Ese día de mayo, el volcán despertó con una violencia catastrófica, generando una erupción de tipo pliniana que inyectó una columna de ceniza, gases y piroclastos a más de 30 kilómetros de altura, alcanzando la estratosfera. El gobierno ordenó la evacuación total e inmediata de los más de 4000 habitantes. El éxodo fue caótico, ejecutado principalmente por mar gracias a la armada y a embarcaciones civiles privadas, mientras una lluvia de ceniza gris asfixiaba la luz del sol. Pero la verdadera destrucción física de Chaitén no provino directamente del cielo, sino del agua y el lodo. Días después de la erupción inicial, las intensas lluvias patagónicas se mezclaron con los millones de toneladas de ceniza y material piroclástico suelto en las laderas del volcán y en la cuenca del Río Blanco. Esta mezcla generó un lahar, una luz de barro volcánico denso, caliente y a alta velocidad, que descendió por el cañón del río con la fuerza de un tsunami terrestre. El lahar fue tan masivo que el Río Blanco simplemente no pudo contenerlo. El cauce se desbordó y, en un evento de alteración geomorfológica brutal, el río trazó un nuevo camino exactamente por el medio del pueblo de Chaitén. La mitad de la ciudad fue literalmente borrada del mapa, arrastrada hacia el mar. La otra mitad, ubicada en los márgenes de la nueva corriente, quedó sepultada bajo metros de lodo grisáceo que, al secarse, adquirió la consistencia del cemento de fraguado rápido. El paisaje resultante en la llamada Zona Cero, el sector norte del pueblo original, es de un surrealismo perturbador. Hoy en día puedes ver casas de 2 pisos donde la planta baja ha desaparecido por completo bajo el lodo petrificado. Los techos asoman al nivel del suelo actual. El interior de las viviendas abandonadas quedó fosilizado. Televisores, muebles y juguetes incrustados en una matriz de ceniza dura. Aunque el gobierno chileno intentó reubicar la ciudad y actualmente existe un nuevo Chaitén en un sector ligeramente más seguro al sur, la porción destruida se mantiene como un memorial tácito, un recordatorio abrumador de que la geología no negocia con los mapas urbanos. Número 1. Humberstone y Santa Laura, región de Tarapacá, los esqueletos del oro blanco. No existe en todo el continente americano un paraje que represente con mayor exactitud el concepto de pueblo fantasma que las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estas ciudades gemelas ubicadas en la pampa hiperárida de Tarapacá son los restos fósiles del mayor monopolio natural que Chile haya poseído, el nitrato de sodio. A finales del siglo XIX y principios del XX, el salitre extraído de estas planicies era el fertilizante esencial que alimentaba a la población de una Europa en expansión y, simultáneamente, el ingrediente base para la pólvora y los explosivos de la Primera Guerra Mundial. Santa Laura y Humberstone, originalmente llamada La Palma, fueron verdaderas ciudades de vanguardia en medio del vacío. Para operar en este desierto, la ingeniería aplicó soluciones extremas. El mineral crudo se fracturaba con dinamita en la pampa bajo temperaturas diurnas que superaban los 40 grados Celsius. Luego se trasladaba por ferrocarril hasta las plantas de lixiviación de Santa Laura, donde la enorme estructura de pino, oregón y fierro, que aún domina el horizonte como un acorazado varado, albergaba los inmensos estanques hirvientes del sistema Shanks. Allí el mineral se cristalizaba y luego se secaba en inmensas tortas blancas bajo el sol. La vida en Humberstone era un microcosmos urbano asombroso,
con el objetivo de retener a la mano de obra en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, la administración construyó una infraestructura civil de lujo. El pueblo fantasma cuenta hoy con un inmenso teatro de madera fina donde llegaron a presentarse compañías europeas de ópera, un hotel, un hospital quirúrgico, una recoba mercado, con enormes arcos de madera e incluso una piscina pública. El caso de la piscina es una genialidad técnica. Ante la imposibilidad de excavar en la roca salina de la pampa y evitar la pérdida de agua, la piscina fue construida ensamblando y soldando inmensas planchas de hierro fundido remachado, provenientes de cascos de barcos antiguos, creando una inmensa bañera metálica sobre el desierto. Como se mencionó en Caleta Buena y Chacabuco, el invento del salitre sintético en Alemania fue el verdugo de esta industria. Tras décadas de agonía económica, huelgas y crisis, ambas oficinas cerraron definitivamente sus puertas en 1960. Lo que hace que Humberstone y Santa Laura ocupen el número 1 es su asombroso estado de conservación atmosférica. En el desierto de Atacama, la tasa de precipitaciones es prácticamente nula. Las bacterias que pudren la madera apenas pueden sobrevivir. Sin embargo, en las mañanas, la Camanchaca, una densa niebla costera cargada de salinidad marina, penetra en la pampa. Esta niebla salina depositada sobre las calaminas de zinc y el fierro forjado ha creado una oxidación particular, un crujido metálico constante que los lugareños llaman el llanto de la pampa. Caminar por las calles vacías de Humberstone es una experiencia inmersiva. El sol entra por los tablones rotos del inmenso teatro proyectando sombras fantasmales en las butacas polvorientas. En las viviendas obreras aún se pueden encontrar restos de zapatos de cuero duro y juguetes oxidados. Las turbinas de acero de Santa Laura parecen listas para girar con solo inyectarles vapor. Son la capital definitiva de lo perdido. El esqueleto del oro blanco que levantó naciones, financió guerras mundiales y que hoy descansa en silencio bajo el sol implacable del norte de Chile. Y después de conocer estos 9 lugares abandonados de Chile que parecen imposibles de creer, cuéntanos, ¿cuál fue el que más te impactó o al que nunca te atreverías a ir bajo ninguna circunstancia? Déjalo en los comentarios y veamos cuántos coincidimos en el mismo lugar. Y hablando de lugares difíciles de imaginar, la mejor decisión que puedes tomar ahora es ver el video que te dejo en pantalla. Ahí descubrirás otros sitios abandonados, misteriosos y sorprendentes de Latinoamérica que casi nadie conoce. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y dejar tu like para que sigamos explorando juntos los lugares más inquietantes y olvidados del continente. Nos vemos en el video en pantalla.